Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un país donde las emociones parecen amplificarse bajo el brillo de las cámaras, la frase de Halil Ibrahim Ceylan cayó como un relámpago en medio de un cielo sereno. No permitiré que Esla se case. No mientras siga respirando. Las palabras, pronunciadas con una mezcla de dolor y convicción, recorrieron Turquía de norte a sur en cuestión de minutos. No se trataba de una reacción impulsiva ni de un arrebato momentáneo. Era, como muchos interpretaron, la confesión de un amor que, pese a los años y las heridas, se niega a morir. Halil e Esla Turkoglu fueron, durante años, la pareja que encarnaba la fantasía romántica del público turco. Unidos por una química evidente dentro y fuera de los sets de grabación, su historia había sido un vaivén de pasión, distancia y silencios cargados de significado. Sin embargo, con esta inesperada declaración, lo que parecía un capítulo cerrado volvió a abrirse, reviviendo una llama que jamás se extinguió por completo. Durante meses, los dos actores habían seguido caminos separados. Esla, concentrada en nuevos proyectos, buscaba mantener su vida privada lejos de los flashes y las preguntas invasivas. Halil, por su parte, se había sumido en un silencio que muchos confundieron con resignación. Todo cambió cuando comenzaron a circular rumores sobre el compromiso de Esla con un empresario ajeno al mundo del espectáculo. Una fuente cercana reveló que Halil se enteró del compromiso a través de las redes sociales. No lo podía creer, comentó un amigo del actor. Pensó que era una broma, hasta que vio las fotos de Esla tomada de la mano de ese hombre. En ese instante algo en él se quebró. Esa noche Halil canceló todas sus reuniones, se encerró en su casa y permaneció horas en silencio. Al amanecer tomó una decisión, ya no guardaría más silencio. En una entrevista que estremeció a los medios locales, Halil habló con una sinceridad brutal. Pueden decir lo que quieran, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la mujer que amo entrega su vida a otro. Ella no es parte del pasado, sigue siendo mi historia, mi presente y el sueño que no quiero abandonar. Sus palabras, llenas de emoción contenida, provocaron un terremoto mediático. Las redes se inundaron de comentarios, vídeos, memes y teorías. Para muchos fue una declaración de amor tan pura como desesperada, para otros, un acto de orgullo disfrazado de romanticismo. Lo que nadie dudaba era que Halil aún no había cerrado esa herida. Los periodistas que estuvieron presentes en aquella entrevista narraron que su voz temblaba al pronunciar el nombre de Esla. No había rabia en sus ojos, sino melancolía. Esla no es solo una persona, dijo en un momento, es una parte de mí. Y cuando alguien intenta reemplazarla, siento como si me arrancaran el alma. Los recuerdos de su relación siguen flotando en la memoria colectiva. Su amor, nacido en un set de rodaje, fue un torbellino de emociones, celos y complicidad. Hubo reconciliaciones apasionadas y distancias prolongadas. Sin embargo, incluso en los momentos más fríos, el vínculo emocional nunca desapareció del todo. Halil lo resumió con palabras que todavía hoy resuenan en los corazones de sus seguidores. Puedo intentar olvidarla 1000 veces, pero basta con oír su nombre para que todo vuelva. No hay un solo día que no piense en ella, ni una noche en la que no imagine la vida que podríamos haber tenido. Cuando el periodista le preguntó si su negativa a aceptar el matrimonio de Esla era una cuestión de ego, Halil negó con firmeza. No es orgullo, es amor. Un amor que ha sobrevivido a los rumores, a la distancia y al silencio. ¿Cómo podría permitir que se case sabiendo que su corazón todavía late al mismo ritmo que el mío? Tras esas palabras, Turquía entera se dividió en bandos.
Algunos lo llamaron el último romántico, otros un hombre incapaz de soltar el pasado. Pero independientemente de las opiniones, nadie pudo permanecer indiferente ante la intensidad de su sentimiento. Pocos días después, Esla Turkoglu rompió su silencio. No mencionó nombres, pero publicó una frase que parecía dirigida directamente a él. Nadie decide por mí. Lo que viví fue real, pero el futuro es solo mío. Las reacciones no tardaron. Los fans interpretaron esas palabras de maneras opuestas. Unos las vieron como una respuesta firme, un acto de independencia, otros como un grito disfrazado de fortaleza, un intento por ocultar que el amor seguía vivo. Los rumores de un reencuentro se dispararon. Algunos periodistas aseguraron que Alil había intentado verla en varias ocasiones, incluso visitando el set de su nueva serie. No busca protagonismo, afirmó un amigo cercano, busca respuestas. Dice que no quiere interrumpir su vida, pero tampoco puede verla casarse con otro. Detrás del actor reservado y sereno que el público ve, se esconde un hombre profundamente emocional. Los que lo conocen aseguran que nunca logró superar a Esla y que su declaración no fue una amenaza, sino un grito del alma. No habla desde el control, sino desde el amor desesperado. Cuando dijo que no permitiría su boda, lo que realmente quiso decir fue, todavía te pertenezco, aunque el mundo no lo entienda. Las redes no tardaron en convertir este drama en un fenómeno viral. Vídeos antiguos de ambos, escenas de sus proyectos juntos y canciones románticas comenzaron a circular acompañadas de mensajes como: el amor verdadero nunca muere. Si Alil no puede dejarla ir, es porque Esla tampoco lo ha hecho. Y así la historia de Alil y Esla se ha transformado una vez más en un espejo donde millones proyectan sus propias emociones, la nostalgia, el amor imposible, el deseo de un cierre que nunca llega. En su última entrevista, cuando le preguntaron si realmente impediría la boda de Esla, Alil respondió con una serenidad casi poética. No puedo detenerla si ella quiere casarse. Pero tampoco puedo quedarme mirando cómo la pierdo. Puede firmar los papeles que quiera, pero lo que fuimos no se borra con tinta. Lo que vivimos sigue aquí en mi alma. Estas palabras fueron interpretadas como el testamento de un amor que desafía al tiempo. Un amor que ni los contratos ni la distancia logran enterrar. Un amor que, pese al orgullo, se mantiene latiendo en silencio, esperando un nuevo amanecer. ¿Y tú qué piensas de esta historia? ¿Es Alil un romántico empedernido o un hombre que no acepta el final? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque en K-pop queremos conocer tu voz. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y apoyarnos con el botón de unirse para seguir disfrutando de historias exclusivas, análisis profundos y todas las novedades del mundo de las celebridades turcas. Tu apoyo nos permite seguir contándote lo que otros callan, porque en K-pop no solo informamos, vivimos cada historia contigo. Y mientras Turquía entera espera el próximo movimiento de esta pareja que parece atada por el destino, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Es posible amar tanto que ni el tiempo, ni la distancia, ni la razón puedan separarte de esa persona? Quizás Halil İbrahim Ceylan ya nos dio la respuesta. Porque cuando el amor se convierte en respiración, ni siquiera el adiós puede ponerle fin. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.